Bienvenido leyenda, la pregunta del día de hoy es ¿cuál ha sido tu relación más duradera? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. El día de hoy hablaremos de uno de los casos que más ha perdurado en la memoria de los estadounidenses. Un caso completamente descarnado que nos lleva a dudar de la humanidad de las personas que habitan este mundo. Pues sin duda alguna este caso podría perfectamente haber sido pensado por algún director de cine del terror o sacado de un libro de ficción. Esta historia simplemente destruye las barreras de lo que creemos común y se ubica en el umbral de la absoluta perversión. Hoy hablaremos del caso de Jace Lee Duggar, secuestrada a los 11 años y retenida en cautiverio durante 18 años, siendo víctima de un sinfín de abusos íntimos y violencia psicológica. Una vida arrebatada sin haber muerto, un sufrimiento que parecía no tener fin, una historia que es difícil de dimensionar por su crueldad y la cantidad de abusos que tuvo que sufrir. Hoy te contaré la historia de la niña que tuvo que parir sin asistencia médica y en situaciones precarias durante su cautiverio. Jace era una pequeña niña de 11 años de edad, tímida y bastante asocial. Sus padres eran Terry Duggar y Ken Slayton. No obstante, sus padres nunca llegaron a casarse y en cuanto su madre quedó embarazada, decidió separarse del padre, por lo que este nunca se enteró de que era padre. Años más tarde Terry se casó con Carl Provine y años más tarde tendrían una hija llamada Shaina. En la búsqueda de estabilidad y un mejor futuro para sus hijas, la familia decidió mudarse al pueblo de Meyer, California, al sur de Lake Tahoe. Jace era particularmente cercana a su madre. En su infancia nunca logró establecer una relación realmente cercana con su padrastro Carl. La niña era como cualquier otra persona, con una familia unida y que esperaba tener una vida normal y poder cumplir sus sueños. No obstante, y muy lejos de imaginarlo, su vida y la de toda su familia cambiaría drásticamente de un momento a otro. El día 10 de junio de 1991, un día como cualquier otro para la familia de Jace, su madre salió como era costumbre en la mañana en dirección a su trabajo. Se despidió de su hija tan afectiva como siempre, sin saber aún que sería la última vez que la vería en 18 años. Mientras tanto, Jace, vestida de rosado, su color favorito, estaba lista para ir al colegio. Salió como todas las mañanas a la parada del bus, pero de repente una camioneta gris tripulada por dos personas, un hombre entre 40 y 50 años y una mujer un poco menor. Jace piensa que tal vez la pareja está perdida y se detuvo a su lado para pedir alguna indicación. Pero sin previo aviso el hombre baja la ventana y una vez está lo suficientemente cerca, le dispara con una pistola paralizante. Rápidamente la mujer que tripulaba el vehículo sale del auto y sube a la niña inconsciente. Todo esto sucedió demasiado rápido y uno de los hechos más perturbadores es que su padrastro Carl fue testigo de todo, ya que la estaba vigilando desde la cochera de la casa. Una vez observa que su hijastra ha sido raptada, desesperado toma la bicicleta y emprende la persecución detrás de la camioneta Mercury Monarch gris. Sin embargo, su esfuerzo fue completamente en vano. La camioneta aceleró con Jace a bordo y se perdió de vista en cuestión de segundos. Inmediatamente Carl comunica a las autoridades locales lo sucedido y empieza el operativo de búsqueda. Las únicas pistas que tenían era la búsqueda de esa camioneta gris, pues nadie logró identificar bien los rasgos de los secuestradores. Tras varias semanas de búsqueda infructuosa y ante la ausencia de pruebas o posibles culpables, el primer perfilado es precisamente Carl, el padrastro de Jace. No obstante, el sospechoso se descartó fácilmente ante la falta de evidencias. El segundo perfilado fue Ken Slayton, el padre biológico de Jace. Sin embargo, este no tenía siquiera idea de que era padre de la niña, por lo cual rápidamente fue descartado de la lista de sospechosos. Seguían pasando las semanas y la policía desplegó operativos no solo a nivel local y estatal,
Hubo operativo en todo lo largo y ancho del país. La comunidad apoyó en la búsqueda de la niña, imprimiendo y pegando carteles de color rosado. El favorito de la niña para que la entregaran. Lo que ignoraba el mundo entero es que el paradero de la niña estaba muchísimo más cerca de lo que esperaban, a escasas 3 horas del lugar donde había sido raptada. Lo primero que Jace vio al recuperar la conciencia es que estaba siendo conducida en un automóvil hacia un lugar que no conocía por un hombre de aspecto enfermizo. Su nombre es Philip Garrido. Para ese entonces, quien sería el verdugo de Jace, tenía 40 años. Su rostro demacrado de ojos claros, más bien delgado y poco atractivo, era el rostro que la niña vería continuamente en sus pesadillas. En esa pesadilla en que se convertiría su vida. Phil Garrido nació en Pittsburgh, California en el año 1951. Lejos de ser un prototipo de ciudadano ejemplar, su vida delictiva y sus desvíos sociales empezaron a una edad bien temprana. En 1969, después de haberse graduado de la secundaria, fue detenido por la policía por posesión y abuso de sustancias psicoactivas. Dado a que era considerado un delito menor, al poco tiempo salió libre y continuó abusando de estas sustancias. Es en el año 1972, cuando tenía 21, que su vida delictiva empieza a tomar tintes más oscuros. El monstruo fue capturado por haber drogado y abusado íntimamente a una niña de 14 años. Si la policía y el aparato jurídico estadounidense hubiesen realizado bien su trabajo, las tragedias que vendrían después habrían podido ser evitadas. Sin embargo, la niña se negó a declarar y este peligro para la sociedad quedó libre. La niña solo fue el inicio. 4 años más tarde de ese primer incidente, su desquiciado desenfreno lo llevó a secuestrar y abusar íntimamente durante 8 horas continuas a Catherine Calloway. Por este delito fue sentenciado a 50 años de prisión. El monstruo parecía que finalmente sería controlado, pero lejos de este escenario idílico, Garrido solo cumplió 11 años de prisión y en 1988 salió bajo libertad condicional. Durante esta época en la cárcel, conoció a Nancy Bocanegra, con quien se casó en la propia cárcel y posteriormente sería la cómplice del secuestro y de todas las depravaciones de las cuales fue objeto Jace Lee Dugard. Durante el juicio que le realizaron por el abuso íntimo de Calloway, el juez ordenó un examen psiquiátrico. Estos arrojaron como resultados conducta sexual desviada, adicción a las sustancias ilícitas y al abuso de menores. Por otra parte, el mismo Garrido confesó que una de sus actividades favoritas era frecuentar los colegios y observar niños mientras se masturbaba. Todo esto estaba al conocimiento de Nancy Bocanegra, quien se satisfacía en complacer todos los caprichos y depravaciones de su esposo. Aún teniendo todos estos factores en cuenta, la policía no consideró lo suficientemente peligroso a Garrido como para mantenerlo tras las rejas y dejarlo salir nuevamente. Esta bestia estaba libre para moverse con relativa facilidad y seguir acechando niños y mujeres inocentes, y su objetivo ya estaba claro: la pequeña Jace era su próxima presa. Jace fue llevada a Antioch, la casa de Garrido, que quedaba aproximadamente 240 kilómetros del lugar donde fue raptada. Una vez llegaron al lugar, Garrido y su mujer maniataron a la niña, le cubrieron el rostro para que no pudiera ver nada y la hicieron caminar hacia el patio trasero de la casa. Mientras sentía el roce de sus pies en el pasto, ignoraba que el sitio al que la dirigían se convertiría posteriormente en la habitación de torturas de las que Jace sería objeto y su principal fuente de pesadillas. No solo durante los años de cautiverio, sino tal vez a lo largo de toda su vida. Ya estando dentro de esta especie de mazmorra adecuada e insonorizada para que nadie pudiera notar su presencia, Garrido obligó a esta pequeña niña a desnudarse y la dejó abandonada durante semanas, en las que únicamente le llevaba comida y desaparecía nuevamente sin dar explicaciones. Tras varias semanas de incertidumbre y terror, Jace
constató que la pesadilla recién estaba empezando. Un día como cualquier otro, el monstruo entra a la habitación, deja la comida a Jace y de la nada pregunta: ¿has visto alguna vez a un hombre desnudo? La pequeña inocente responde con una negativa. Garrido, como en trance, se desnuda y le dice a la niña que le toque sus partes íntimas. Ella solo podía pensar que este hombre estaba completamente demente. Mientras tanto, el otro insiste y toma la mano de ella en la suya y se toca el miembro. A partir de este momento, Jace tuvo que complacer día tras día cada uno de los espeluznantes deseos sexuales de su captor. Asimismo, relata con horror la primera vez que fue abusada por este despreciable sujeto. Me dijo que sería rápido, que sería mejor si no me resistía, porque entonces tendría que ponerse más agresivo. No entiendo nada de esto. Me abre las piernas con fuerza. Me siento como si me fueran a partir en dos de tanto estirarme. Jace no solo tuvo que saciar el voraz apetito sexual de este depravado, que en ocasiones, después de consumir sustancias, la usaba íntimamente durante horas y horas. La obligaba a ver contenido explícito y a replicar las escenas que en las películas se mostraban. La obligaba a disfrazarse eróticamente y la manipulaba psicológicamente para que pensara que estaba haciéndole un bien a la humanidad. Si no te resistes, no tendré que hacerle esto a ninguna otra niña, solía decirle Garrido. Además, le decía que todo el mundo la había olvidado y que él era y sería el único que cuidaría de ella. En medio de sus delirios religiosos, decía que los ángeles y demonios dejaban que él la tuviera para así poder calmar su sed y cumplir con su misión salvadora. Por otra parte, en un constante pulso de carencias y regalos que posteriormente le fue cediendo ante la obediencia sin alternativa que la niña le mostraba, le fue dando cosas mínimas: un cepillo de dientes, con el tiempo un televisor del cual solo podía sintonizar un canal que nunca transmitía noticias, después peluches y juegos para que pudiera distraerse. Logró una sumisión casi perfecta. Luego de 3 años de continuo abuso, en 1994 Jace quedó embarazada. En agosto del mismo año, la niña de apenas 14 años da luz por sus propios medios, únicamente ayudada por Garrido y su cómplice y esposa, Nancy. Pero lejos de haber detenido sus perversiones luego de ser padre e intentar darle una vida digna a la niña que había raptado y a la niña que sería criada en cautiverio, este depravado continuó abusando a Jace en la misma frecuencia con que lo hacía antes. Y así en 1997 Jace daría luz a su segunda hija. Es solo hasta este punto que las noches de maltrato empiezan a bajar en frecuencia, pero nunca al punto de detenerse. Debido a las amenazas alternadas con los cuidados que Garrido brindaba a Jace, la pequeña madre nunca pensó en escapar. Fue por esta razón que gradualmente el hombre empezó a darle ciertas libertades a ella y a sus hijas. Jace pudo enseñarles a leer y escribir con los pocos conocimientos que poseía. Crió a sus 2 hijos en la soledad de ese patio trasero y ante el desconocimiento del mundo entero de que sus 2 hijas existían. Otro de los episodios más traumáticos de esta historia vino por parte de Nancy Bocanegra, que, preocupada por las atenciones que su marido deparaba a la niña y a sus hijas, empezó a sentir unos celos enfermizos, llegando a utilizar abusos físicos para hacerla sentir peor. Ante esta situación, Garrido decidió que Jace tenía que decirles a sus hijas que su verdadera madre era Nancy y que ella era su hermana mayor. De esta manera, Garrido logró mermar los celos de su esposa a tal punto que la idea de escapar desapareció casi por completo de la mente de la niña. La manipulación por parte de Garrido y Bocanegra fue tan profunda que la sumisión de Jace era absoluta. Tanto así que incluso Garrido le permitió trabajar como asistente y diseñadora de tarjetas para una empresa que él mismo creó. A los ojos de la sociedad podía parecer que Garrido tenía una familia como cualquier otra. Uno de los datos más impresionantes en este caso y que deja en evidencia la ineptitud
y negligencia de la policía es que Garrido, durante los 18 años de cautiverio de Jace, recibió cerca de 60 visitas domiciliarias a su casa por parte de la policía. Dado que cumplía su pena de casa por cárcel, y durante todas estas visitas absolutamente ningún oficial se percató de la presencia de Jace o de ninguna de sus hijas. A pesar del prontuario criminal y sus antecedentes, e incluso de la cercanía de Garrido desde el rapto, nunca llegó a ser perfilado como potencial sospechoso. El secuestrador estuvo casi en sus narices todo ese tiempo. Tras 18 años de cautiverio, un día cualquiera, en una salida de trabajo con su secuestrador y sus hijas, mientras Garrido repartía sus folletos religiosos, algunas personas vieron un comportamiento sospechoso de su parte. Al llamar a la policía, identificaron a Garrido, quien cumplía una condena por libertad condicional. Así, llamaron al oficial que supervisaba su condena y este lo citó a una reunión. Garrido asistió a la reunión con su esposa Jace y sus 2 hijas. En un principio, Jace fue presentada como Alyssa. No obstante, la sorpresa del supervisor fue mayúscula, dado que durante todos los años de supervisión nunca había visto a Jace ni a las 2 niñas. Después de mucho seguimiento e intentos fallidos por obtener la verdad, pues Jace se rehusaba a revelarla, pues se presume que sufría del mal de Estocolmo, finalmente reveló la verdad. Después de casi 2 décadas de cautiverio, la niña había sido finalmente encontrada. Durante todo ese tiempo, su familia nunca dejó de buscarla. Se presume que su madre y su hermana pegaron cerca de 1 millón de pósters a lo largo y ancho del país. Finalmente, el 27 de agosto de 2009, Terry Dugard, madre de Jace, recibió la llamada con la que soñó durante todo ese tiempo. Era su hija, que para ese momento tenía ya 29 años y gozaba de una excelente salud, y junto a ella sus 2 hijas de 11 y 15 años. A partir de ese momento, Jace empieza a recuperar todo el tiempo que le fue arrebatado con su familia. Asimismo, demandó al estado de California por negligencia y ganó el juicio, donde fue compensada con $20 millones. Todos los detalles de su vida están retratados en el libro que escribiría años después y que tituló Una vida robada. Por otra parte, Garrido fue acusado por abuso y secuestro, además de otros 27 cargos. Philip Garrido, en ese momento de 60 años de edad, fue sentenciado a 431 años de prisión, mientras que Nancy a 36 años. Sin duda alguna, este no es solo uno de los casos que más ha conmocionado al pueblo estadounidense, sino que ha impresionado al mundo y quedará grabado en la memoria de las personas como uno de los secuestros más largos de la historia. Esto ha sido todo por el video de hoy, leyenda. Cuéntame en la caja de comentarios cómo te pareció el video, y sin más que agregar, yo soy Tesla y esto es Test Misterios. Nos vemos en la próxima y que las dudas te acompañen.